Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola. Esto me pasaba siempre cuando yo era un religioso comprometido. Me repetían constantemente que Dios era por definición el bueno de la película. Y como todo héroe de película de Hollywood, debía tener un antagonista, un supervillano al cual enfrentarse y derrotarlo para salvar al mundo, en especial al ser humano. Este supervillano es conocido vulgarmente como Satanás, el Diablo, Lucifer, Belcebú, Mefistófeles, Luzbel, Baphomet, Belial, Samael y un montón de nombres más. Sin embargo, al revisar la Biblia y hacer un recuento de las maldades, muertes y destrucción que en ella se nos narran, pues las cuentas no me salen, ¿eh? Tal vez no sea del todo cierto que Dios es el bueno y Satanás sea el malo. En este video vamos a tratar de descubrir si Dios es el bueno, o como siempre, pues hemos sido engañados. Esto para los religiosos sí sería un problema mayúsculo, ¿eh? ¿Qué tal que le están rezando al personaje equivocado? No se preocupen, amigos religiosos, que aquí vamos a responder a estas preguntas. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. También los invito a integrarse a la gran comunidad atea en Facebook. Para que lo hagan, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. El mayor ejemplo de maldad conocido es sin duda alguna el asesinato. Quitarle la vida a un ser humano es el acto más aberrante, monstruoso y detestable que existe. Por eso precisamente odiamos y condenamos severamente y de forma muy estricta a los asesinos en serie y a los genocidas. Personajes detestables como Hitler, Stalin, Torquemada y otros de la misma calaña, todos responsables de la muerte de miles de seres humanos, merecen la reprobación total por parte de todos nosotros. Por esta razón, la mejor manera de juzgar la maldad entre dos individuos, entre otras cosas por supuesto, sería investigar quién ha asesinado a más personas. Este método podríamos aplicárselo muy bien a los dos personajes protagonistas de este video, Dios y Satanás. Para saber quién de los dos es el héroe y quién es el villano, simplemente deberíamos contar el número de personas asesinadas por cada uno de ellos. Al obtener estas cifras, podremos encontrar al bueno y por consiguiente, pues al malo. Bueno, ya establecimos el método que vamos a emplear para dicha empresa. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos contabilizar el número de asesinatos de cada uno de estos interesantes personajes? Pues muy fácil. Tenemos que ir a la fuente principal de información, más bien a la única fuente de información. Es decir, hay que recurrir a la Biblia. La Biblia, que entre otras cosas posee la cualidad de ser inspirada por uno de nuestros personajes, o sea Dios, es la única fuente de información que tenemos para conocer las hazañas y aventuras de estos dos seres. Deberíamos buscar y contar a los muertos que son responsabilidad directa de Dios y también buscar la cantidad de muertitos que le podemos achacar al demonio. Afortunadamente, los asesinatos de estos dos seres están muy bien contabilizados en la Biblia y podemos manejar cifras relativamente exactas. Aunque, como en toda historia basada en documentos antiguos y muy manoseados, estas cifras pueden no ser tan exactas como pretendemos. Pero también es cierto que esta diferencia suele ser mínima, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver estas cifras. En este apartado hay por lo menos dos cifras manejables, ¿eh? Por un lado, veamos el número de muertos exactos cometidos por Dios descritos por los versículos bíblicos. Agárrense porque el amoroso Dios, según estos cálculos, se ha despachado de forma directa y muchas veces con sus propias manitas a 2.317.088 personas. Y por otro lado, tenemos el número de muertitos aproximados cometidos por Dios descritos en la Biblia. Esta cifra la obtenemos si contamos sucesos tan divertidos para él como lo son el diluvio universal, Sodoma y Gomorra, o los que se echó al plato en la 10ª plaga egipcia. Dicho número es escalofriante. Son exactamente 34.848.077 personas. Estas cifras están al alcance de todos ustedes si deciden buscarlas en internet, ¿eh? No es difícil, ¿eh? A mí no me llevó más de 2 minutos y unos cuantos clics. Pues bien, haciendo un resumen de las actividades ilícitas de este Dios, vemos con un indignante asombro que el amoroso Dios Padre se ha visto involucrado directamente en el asesinato de más de 2 millones de personas, ¿eh? Todo esto según cifras de los mismos versículos. Y en cuanto a las cifras que no son muy exactas, superan las 34 millones de personas. Y claro, a esto no le estoy agregando todos los homicidios cometidos después por los fieles y fanáticos seguidores de este Dios, como son las cruzadas, inquisiciones, evangelizaciones y demás. Estos métodos con los cuales así trataban de llevar el amoroso mensaje de Dios a todos los rincones del mundo. Aquí tuve un problema muy serio, Leí toda la Biblia, investigué todo lo que pude, comprobé, corroboré, volví a leer
y encontré estos resultados. Números de muertos que le podemos achacar a Satanás, 0, ni uno, nadie. Algunos creyentes van a protestar, me van a insultar, me van a mandar al infierno. Se revolcarán de enojo y van a tratar de decir que hay que echarle la culpa a Lucifer por la muerte de los hijos de Job. Solo que se les olvida, como siempre pasa con fragmentos de la Biblia que no les conviene recordar, que estos asesinatos fueron cometidos por Satanás con el permiso de Dios. Así que Dios es el autor intelectual. Además, estas muertes de los hijos de Job por parte de Satanás son muy contradictorias, ya que un par de versículos bíblicos expresan de manera directa que el ejecutor de los homicidios es el mismísimo Dios. Sí, así como lo oyen. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Estos dos versículos nos confirman sin lugar a duda que el verdadero autor de estos crueles e injustos asesinatos de los hijos de Job es Dios. Y de paso, corroboramos otra contradicción bíblica. La figura de Satanás no siempre ha estado exenta de atributos morales negativos, o como mínimo, no se le ha representado como un monstruo sobrenatural. Al margen del desastre que le ha causado la imagen de Satanás, la industria cinematográfica, aunque en algunas de estas películas se haya hecho el intento de humanizarlo, como en el de Constantine del 2005 con Keanu Reeves, el carácter, las motivaciones y las acciones del llamado ángel caído, no siempre fueron del todo malignas. Dependiendo de cuál marco histórico estemos hablando, su papel dentro de la mitología religiosa o la literatura fantástica ha ido cambiando. Actualmente podríamos decir que adquiere esa figura terrorífica por una industria cultural que tiende hacia el reduccionista binomio que forma el bien representado por Dios y el mal que le toca actuar al demonio. Lo malo aparece como feo, monstruoso y terrible, y lo bueno siempre es cándido, dulce y hermoso. Es sorprendente descubrir que el texto que de manera tradicional más ha representado a Satanás como agente que se contrapone al bien, lo trata de una forma mucho más benevolente en contraste con lo que pensaríamos en un inicio por defecto. Sí, me estoy refiriendo a la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la figura del demonio no es la de un monstruo o una entidad que solo busca engañar y hacer el mal a los hombres, aunque sea como venganza ante Dios por haberlo expulsado del paraíso. De hecho, Lucifer, el nombre que adopta en las escrituras antes de ser desterrado, significa en hebreo lucero del alba o el que es brillante y luminoso. Esto se contrapone al nombre de Satanás, que significa el adversario o el acusador. Y esto es muy curioso. Una vez que Lucifer es convertido en Satanás, entonces sí se vuelve un ser muy envidioso, pero en ningún momento se muestra excesivamente preocupado por hacer el mal. Por ejemplo, cuando es expulsado del paraíso, se toma unas vacaciones, y solo se dedica a vagar por la tierra observando los actos mundanos de los humanos, intentando demostrarle a Dios que la gente no lo quiere tanto como él piensa, aunque les haya soplado la vida. En el diablo no hay nada particularmente malvado. Este personaje se parece más a un abogado que a otra cosa. A menos que hacer preguntas sea malvado, no hay nada de malo en lo que hace Satanás. Es imposible desligar a Satanás del rol que culturalmente se le ha asignado, como una representación definitiva del mal. Pero incluso en el Nuevo Testamento, cuando se supone que debería encontrar en Jesucristo a su recontra super mega enemigo, ya que es el Hijo de Dios, del güey que lo expulsó del cielo, el diablo no ejerce ningún tipo de maldad contra Jesús. Tan solo intenta convencerlo de que el camino que ha escogido al aceptar su destino como Mesías es el equivocado. Ni siquiera cuando se le encuentra en el desierto le hace nada. Lo intenta convencer de que se vuelva su amigo y hasta le promete entregarle todos los reinos del mundo. Una actitud que ya hemos visto en otro video y lo convierte en un verdadero imbécil. Si suponemos que Dios es el dueño y creador de todo lo que existe, prometer entregarle algo que ya es de él es una idiotez. En realidad hubiera sido más impresionante para el lector y para el bien de la historia que en la Biblia la vida de Jesús hubiera acabado con una encarnizada pelea entre él y Satanás, con truenos y rayos, para que Jesús fuera el héroe que le ha quitado el pecado al mundo. Pero no, en su lugar, Jesucristo es
es llevado a la cruz, no por el demonio, sino por los humanos. No hay nada sobrenatural ni místico en su muerte. Y eso de nuevo es la triste moraleja que se desprende de la muerte de Jesucristo. Nada hay más terrible que la propia acción de los hombres. Si alguien le pidiera a alguno de ustedes que se imaginaran al diablo, seguramente la imagen que les vendría a la mente sería la de un demonio con un tridente en la mano, como la que estamos viendo ahorita, ¿no? Sin embargo, durante cientos de años, el diablo cristiano no aparecía en el arte religioso. Cuando hizo su aparición era azul y no tenía ningún cuerno ni pezuñas. La imagen familiar que tenemos de él surgió a través de generaciones de artistas y escritores que tomaron lo poco que dice la Biblia sobre Satanás y lo fueron inventando y reinventando al paso del tiempo. Un ejemplo que demuestra lo que digo es que no hay ninguna mención de Satanás en el libro del Génesis. Fue solo más tarde que los cristianos interpretaron que la serpiente parlanchina era una encarnación de Satanás. En el libro de las Revelaciones se profetiza que Satanás será enviado al infierno. Sin embargo, no tiene un estatus especial y sufre las mismas torturas que los demás pecadores. En los primeros siglos del cristianismo no había mucha necesidad de representar la maldad en el arte religioso. Los cristianos creían que los dioses paganos rivales, como el egipcio Bes o el griego Pan, eran demonios y responsables por las guerras, las enfermedades y los desastres naturales. Cientos de años más tarde, cuando el diablo llegó al arte occidental, algunas representaciones incorporaron los atributos físicos de estos dioses, como el vello facial de Bes y las patas de cabra del dios griego Pan. En la Edad Media surgió un relato de Satanás más reconocible. Fue una época de inmenso sufrimiento que se empeoró con el brote de la peste bubónica, la pandemia más devastadora de la historia humana. Bueno, eso si no contamos las canciones de Arjona. La peste bubónica mató a millones en toda Europa. Como la Iglesia no podía proteger a los creyentes de la enfermedad, las representaciones de Satanás se centraron en los horrores del infierno, reflejando el estado de ánimo del momento y recordándoles a los fieles que se abstuvieran de pecar. Hay una larga tradición de asociar al diablo con los enemigos del cristianismo dentro y fuera de la Iglesia. Cuando la Iglesia se dividió durante la Reforma, tanto los católicos como los protestantes se acusaron mutuamente de estar bajo la influencia de Satanás. Después, al principio del periodo moderno, se acusaba a personas de hacer pactos con el diablo y practicar la brujería, y se consideraba que las mujeres eran particularmente vulnerables a sus encantos. Las imágenes de la época muestran a mujeres confabulando con el diablo, ya que se decía que eran el sexo débil y por eso más propensas a dejarse influenciar por el demonio. A ellas se les acusaba de no poder controlar sus deseos sexuales. Más adelante, cuando la ciencia pudo explicar las enfermedades y los desastres naturales, la imagen del diablo fue la más afectada. Ya no se le podía echar la culpa por esas cosas. Fue entonces cuando un diablo urbano y más sofisticado entró en escena. Siguiendo una larga tradición de identificarlo con enemigos políticos y religiosos, el diablo se usó para ilustrar la oposición política en caricaturas y sátiras. Además, Satanás encontró su lugar en el mundo comercial, al convertirse en sinónimo de indulgencia pecaminosa, por lo que aparece en muchas propagandas para vender desde chocolates, champaña y hasta autos de lujo. A ver, vamos a echarle un final vistazo al marcador de muertes de nuestros dos personajes. Asesinatos de Dios, 2.317.088. Esto sin contar el diluvio y demás cifras que no son exactas. Muertes realizadas por Satanás, 0. 10 si incluimos a los hijos de Job. Amigos, creo que es bastante obvio que los términos bueno y malo se han desvirtuado totalmente cuando analizamos estas cifras por demás escandalosas y esclarecedoras. Claro, de seguro los religiosos alegarán que Satanás es el malo, además de mentiroso, engañador y un montón de etcétera, ¿verdad? Pero estos calificativos, además de que no cuentan con evidencia para sustentarlos, no son nada comparados con un ser que se autodefine como todo amor, mientras muy quitado de la pena, asesina a millones de personas. También imagino que dirán frases como esta. Muchas de esas muertes ocasionadas por Dios fueron porque eran personas malas y perversas. Ok, estamos de acuerdo, pero ¿eso justifica asesinarlas? ¿Dónde pone usted a los cientos de miles de niños que seguramente murieron en el diluvio? ¿Acaso ellos eran malas personas? Y algo que siempre olvidan los creyentes religiosos: Dios es omnisciente y omnipresente, entre otras linduras, Así que Él sabía muy bien que esas personas eran malas incluso antes de que nacieran, y no hizo absolutamente nada para evitar sus crímenes. Bonito Dios se cargan. El asesinato de seres humanos no se justifica bajo ninguna circunstancia.
Y es increíble que ustedes sean más morales que su buen Dios, ya que ustedes no matarían a ninguna persona y menos a alguien inocente. Espero que en este sentido no tomen el ejemplo que les ha dejado su amoroso Dios. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.